Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy, te traemos una obra clásica de la literatura española del siglo XIX, La Ronca, escrita por Leopoldo Alas Clarín. Este relato, que se adentra en los aspectos más complejos de la vida cotidiana y las relaciones sociales, tiene una estructura muy interesante que exploraremos en 15 capítulos. A lo largo de esta narración, descubriremos los profundos análisis que Clarín hace sobre la condición humana, la sociedad y la moral. Cada capítulo está lleno de detalles que nos transportarán a otra época, pero con reflexiones que aún resuenan en el presente. Prepárate para disfrutar de esta fascinante historia, y no olvides acompañarnos hasta el final de cada capítulo. Capítulo 1. La aparición de la Ronca. En una tranquila localidad española, donde las costumbres y las formas de vida no se veían alteradas por las innovaciones de la modernidad, comienza a gestarse la historia de una mujer cuya peculiaridad se convierte en la comidilla del pueblo. La Ronca, como se la conoce, no es una mujer fuera de lo común por su apariencia ni por sus actos, pero su voz tan extraña y áspera, se convierte en su rasgo más definitorio. Aquel día, como tantos otros, la gente estaba reunida en la plaza principal, charlando y comentando los últimos sucesos del pueblo. Nadie esperaba que una nueva figura, distinta a todos, irrumpiera en ese entorno tan rutinario. La Ronca apareció de repente, caminando lentamente por las calles del pueblo, ajena a las miradas curiosas que se posaban sobre ella. Su rostro no era particularmente llamativo, ni bello ni feo, simplemente común. Sin embargo, fue su voz la que atrajo la atención. Una voz grave, áspera, con una resonancia extraña que causaba extrañeza en aquellos que la oían por primera vez. El pueblo, acostumbrado a las voces suaves y armónicas que poblaban sus conversaciones cotidianas, no sabía qué hacer con aquella voz que desentonaba con todo lo que conocían. La Ronca no pronunciaba palabras de manera diferente, pero su tono vocal, tan rasposo y duro, se tornaba en un foco de conversación. Los que la oían no podían evitar susurrar entre sí, preguntándose si su estado físico era la causa de tal voz, o si era algo más profundo, más misterioso. En los primeros momentos de la aparición de la Ronca, los habitantes del pueblo no sabían si sentir simpatía, compasión o desconcierto. Algunos pensaron que tal vez estaba enferma, que algo en su garganta o en sus cuerdas vocales le había provocado ese tono tan áspero. Otros, más supersticiosos, comenzaron a especular sobre las causas más oscuras de su voz. La gente, como es habitual en esos pueblos pequeños donde todos se conocen, rápidamente se armó de opiniones. Algunos dijeron que la Ronca debía ser una mujer castigada por algún pecado, que su voz era una especie de penitencia pública, un castigo divino. Otros simplemente la miraron con una mezcla de desdén y curiosidad, como si no pudieran entender cómo alguien tan común, físicamente hablando, podía tener algo tan peculiar que la diferenciaba de los demás. No obstante, la Ronca parecía ajena a estas miradas. Caminaba con tranquilidad, como si no se diera cuenta de la impresión que causaba. Su paso era firme, pero su rostro, aunque neutral, reflejaba una serenidad desconcertante. Clarín no entra en demasiados detalles sobre su físico, sino que deja que sea su voz la que defina su existencia y, con ello, la percepción que los demás tienen de ella. La Ronca no hace ningún esfuerzo por adaptarse a las expectativas de la sociedad. En lugar de retirarse o sentirse avergonzada por el juicio, simplemente continúa con su vida, desconociendo el revuelo que está causando a su alrededor. Los comentarios no tardan en llegar. Un hombre, que al principio había sido uno de los más curiosos, se acerca a la Ronca y, con un tono de voz que claramente intenta ser suave y cordial, le pregunta si está bien. Ella, sin inmutarse, responde con la misma voz áspera que la caracteriza, sin mostrar señales de incomodidad ni de deseo de explicación. El hombre se queda un momento en silencio, algo desconcertado, pero finalmente decide seguir su camino. El encuentro no es significativo en cuanto a su desarrollo, pero sí marca un primer punto de contacto con la sociedad que la rodea. La gente del pueblo, al ver cómo la Ronca sigue su marcha sin dar importancia a las miradas o comentarios, comienza a sentir una mezcla de desconfianza y desconcierto. Nadie se atreve a hablarle directamente, pero todos la observan, la estudian como si fuera una especie de fenómeno extraño. Los murmullos comienzan a formarse entre los grupos de personas que se cruzan con ella, y la historia de la mujer con la voz extraña empieza a tomar forma en sus mentes.
Las mujeres del pueblo, en especial, comentan entre ellas sobre lo que ven como una evidente falta de decorum en la ronca. Según su punto de vista, alguien con una voz como esa no puede ser respetable. ¿Cómo puede alguien ser tomado en serio si no tiene la voz adecuada para ser escuchado? La voz, en su visión, no solo es una herramienta de comunicación, sino también una forma de clasificar a las personas, de determinar si son dignas de atención o no. Para ellas, una voz tan ruda y disonante era una señal de que la ronca estaba fuera de lugar, una intrusa en una sociedad que valoraba tanto la armonía en todas sus formas. La ronca, por su parte, no parece preocuparse por estos juicios. A medida que avanza por las calles del pueblo, su voz resuena, y el eco de su presencia sigue a sus espaldas. Los comentarios no dejan de sonar, pero ella no se detiene a escucharlos. En su silencio, podemos entrever una fuerza interior, una resistencia que, a pesar de la incomodidad que su voz provoca en los demás, no la hace dudar de sí misma. Mientras los habitantes del pueblo la observan, Clarín no solo está creando a un personaje central, sino también haciendo una crítica sutil a la sociedad de la época. La diferencia, representada por la ronca, es vista como algo a temer o a rechazar, algo que no se puede aceptar fácilmente, sobre todo cuando esa diferencia no es visible en lo físico, sino en algo tan intangible como la voz. La ronca sigue caminando, y mientras lo hace, deja a su paso una estela de preguntas y dudas. Los que la ven no pueden dejar de preguntarse qué tipo de persona es, por qué tiene esa voz, y qué significa todo eso. Pero, más allá de las suposiciones y los murmullos, la protagonista se mantiene tranquila, caminando hacia lo desconocido con una serenidad que pocos en su situación serían capaces de mostrar. El capítulo concluye con una sensación de inquietud en el aire. La presencia de la ronca ha cambiado algo en el pueblo, y ahora todos esperan ver cómo se desarrollará su historia. La mujer que es conocida por su voz ha dejado una marca en los habitantes del pueblo, y la interrogante sobre su identidad y su lugar en el mundo sigue flotando, dejando abierta la posibilidad de que aún hay mucho por descubrir. Capítulo 2. Un encuentro casual. La aparición de la ronca en el pueblo había causado un revuelo inesperado, pero también abrió nuevas puertas para que las voces del pueblo se hicieran más audibles. No solo se hablaba de ella entre los grupos de mujeres, sino también en las tabernas, en las plazas y entre los hombres que se encontraban en los campos. La ronca, esa mujer con la voz quebrada y rasposa, ya se había convertido en un tema recurrente. Las especulaciones acerca de su vida, de su origen y de su peculiaridad vocal crecían a medida que la gente de la localidad la observaba. En este capítulo, la protagonista entra en contacto con uno de los hombres más cercanos a la sociedad del pueblo, un joven conocido por su agudeza y por ser alguien que, a pesar de las apariencias, rara vez se dejaba influenciar por las opiniones populares. Se llamaba Don Ángel, y era un hombre de mirada profunda, inteligente y algo introvertido. A pesar de su juventud, su presencia siempre dejaba una impresión. Era de los que prefería observar en silencio antes de sumarse a una conversación banal. Un día, mientras la ronca paseaba por la plaza central, Don Ángel la observó desde la distancia. A lo largo de las semanas, había escuchado diversos comentarios sobre ella, desde los más crueles hasta los más compasivos, pero nunca se había acercado a ella, ni siquiera por mera curiosidad. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a dar el primer paso. Se acercó a ella sin la típica timidez que muchos sentirían al tratar con alguien tan diferente. Don Ángel era un hombre de acción y, al ver a la ronca acercarse hacia él, decidió hacer algo que pocos se atrevían a hacer: hablarle directamente. No era la primera vez que la veía, pero sí era el primer momento en el que iba a romper el silencio que la rodeaba. «Buenas tardes», dijo él, con una sonrisa leve, intentando sonar amable, pero también serio, respetuoso. «He oído mucho de usted, señora. ¿Cómo se encuentra hoy?» La ronca lo miró de arriba abajo, como si le evaluara en silencio. Su rostro no mostraba una expresión clara, pero su voz, como siempre, era la que marcaba la diferencia. Cuando respondió, su tono grave y áspero invadió el espacio entre ambos. «Bien», dijo ella, sin más palabras. Don Ángel se sorprendió. En su mente esperaba una respuesta más larga, tal vez algo más elaborado, una conversación quizás. Pero ella, con su tono directo y sin adornos, parecía no tener ninguna necesidad de explicarse. La ronca no parecía interesada en las convenciones sociales que sí cautivaban a otros. «¿Solo bien?», insistió él, tratando de continuar la conversación.
¿Acaso no hay algo más que le gustaría contar sobre su día? La ronca lo miró fijamente y, después de un largo silencio, se encogió de hombros como si no tuviera nada más que decir. La respuesta fue tan desconcertante como su voz. Don Ángel, sin embargo, no se dejó intimidar por su actitud distante. Decidió seguir conversando con ella, sin mostrar incomodidad, porque había algo en su interior que le decía que había más en esa mujer que su voz áspera. Es curioso, dijo don Ángel, con un tono más suave. He escuchado muchas historias sobre usted. Algunas son bastante crueles, otras, como las que escuché de mi madre, son un tanto compasivas. Pero nunca he tenido oportunidad de hablar directamente con usted. La ronca lo observó durante un buen rato antes de responder, como si estuviera evaluando si valía la pena participar en una conversación. La forma en que la miraba no era como la de los demás. No había juicio ni burlas en sus ojos, solo una curiosidad tranquila. Finalmente, ella respondió, aunque sus palabras eran mínimas. ¿Y qué le dicen esas historias? Don Ángel sonrió ante su pregunta directa, tan inesperada y tan distinta a la cortesía vacía que otros habrían usado. La ronca no intentaba ser educada, solo genuina. Bueno, la gente del pueblo habla de su voz, dijo él, mirando a su alrededor, como si tratara de medir las palabras que seguían. Algunos piensan que tiene algo malo en su garganta. Otros dicen que tiene la voz de una persona que ha pasado por mucho sufrimiento. Y otros más, bueno, piensan que quizás usted es una mujer muy especial. La ronca frunció el ceño, no por disgusto, sino porque parecía captar la ironía implícita en esas palabras. Ella no tenía necesidad de dar una explicación de su voz, pues nunca la había considerado una anomalía o un defecto. Para ella, su voz era tan natural como el sonido del viento o el canto de un pájaro. Pero al escuchar esas palabras de don Ángel, sintió que había algo más detrás de su interés. Quizás no era una simple curiosidad, tal vez había una forma de respeto, o incluso admiración, en su mirada. ¿Qué opina usted?, preguntó la ronca, una vez más sin darle muchas pistas sobre su propio sentir. Don Ángel, que hasta ese momento había hablado con cautela, decidió ser más directo. Yo pienso que no importa cómo suene una voz, dijo él, mirando a los ojos de la ronca, con una seriedad que contrastaba con el tono relajado de la conversación. Lo que importa es lo que esa voz tiene que decir. Y usted, señora, no tiene que dar explicaciones a nadie. La ronca lo observó por un momento, como si esas palabras fueran algo completamente nuevos para ella. Nunca había considerado que su voz, tan castigada y áspera, pudiera tener algún tipo de valor. Para ella, siempre había sido una marca de diferencia, un signo de incomodidad. Sin embargo, al escuchar esas palabras, algo cambió en su interior. Tal vez, pensó, no todo el mundo veía su voz como un defecto. Tal vez, solo tal vez, había algo más que no había considerado. Don Ángel, al ver que la ronca había quedado en silencio, se despidió amablemente. Ha sido un placer hablar con usted, señora, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Luego, sin esperar respuesta, se alejó. La ronca permaneció quieta, mirando su figura alejarse en la plaza. En su interior, una ligera duda había comenzado a formarse. Podía ser que las palabras de don Ángel tuvieran algo de verdad. Tal vez, pensó, el juicio de los demás no era siempre el más acertado. Tal vez su voz no era una maldición, sino una característica que le pertenecía, como todas las demás que la hacían única. Este breve encuentro había dejado una huella en ella. La ronca no entendía del todo lo que había sucedido, pero algo en su interior le decía que, tal vez, la percepción de su voz podía cambiar. Este segundo capítulo establece un cambio importante en la percepción de la ronca y la introducción de un personaje que, al contrario de los demás, no la juzga ni la observa con prejuicios. Este encuentro abre las puertas a una reflexión sobre la identidad, la aceptación y cómo la voz de la protagonista puede tener un valor que aún no ha descubierto. Capítulo 3. El juicio de la sociedad. Tras el breve pero significativo encuentro con don Ángel, la ronca volvió a su rutina diaria, caminando por las mismas calles, visitando los mismos lugares, pero algo había cambiado en ella. No era algo visible, no se reflejaba en su apariencia ni en sus hábitos, pero su encuentro con aquel joven había dejado una semilla de duda. A pesar de su exterior impasible, una chispa de reflexión había comenzado a nacer en su interior. Sin embargo, esa pequeña revelación no duró mucho. La sociedad del pueblo,
que había comenzado a observarla con una mezcla de curiosidad y desdén, no perdonaba la diferencia. En la mente colectiva, la Ronca no era simplemente una mujer con una voz peculiar, era un fenómeno extraño que debía ser explicado y clasificado. En los cafés, las plazas y las casas, se discutía sobre ella con una intensidad desmesurada, como si su existencia fuera una amenaza para el orden natural de las cosas. Una tarde, mientras la Ronca se encontraba en el mercado, fue testigo de un intercambio que la hizo sentir más ajena que nunca. En medio de la multitud, un grupo de mujeres comenzó a hablar sobre ella, como si su presencia fuera algo de lo que se debía hablar a sus espaldas. Los murmullos llegaron a sus oídos, y aunque nadie se atrevió a hablarle directamente, las palabras que escuchaba la hirieron profundamente. ¿Han visto a esa mujer?, comentó una de las mujeres, alzando la voz para que todas pudieran escucharla. No sé qué le pasa con su voz, pero es imposible no notarlo. Hay algo en ella que no está bien. No sé si es una enfermedad o si siempre fue así, pero la gente como ella no debería andar por aquí. Da miedo. La Ronca, al escuchar esto, se detuvo en seco. Sus pasos se frenaron y, por un instante, pensó en alejarse. Pero algo la detuvo. A pesar de todo, no se movió. No quería ser una espectadora más de esa conversación que la etiquetaba, que la señalaba. Quería enfrentarlo, o al menos entender qué pensaban de ella. La mujer que había hablado continuó con un tono de sorna. Es una pena. Ni siquiera sabe cómo hablar correctamente. No tiene la voz de una mujer decente. Esa voz rasposa. Es como si estuviera condenada a vivir sin ser escuchada. ¿Cómo puede alguien así tener alguna dignidad? Las palabras fueron como un golpe, tan directas y dolorosas que la Ronca sintió una punzada de indignación. En ese momento, comprendió que, para la sociedad, su voz no era solo un rasgo físico o una rareza, sino una marca que definía todo su ser, su valía. En ese pequeño pueblo, si no encajabas en los moldes establecidos, si no tenías lo que se esperaba de ti, simplemente no importabas. Las mujeres continuaron, algunas con más críticas, otras con una compasión fingida, pero la Ronca ya no escuchaba. Su mente estaba ocupada en procesar el peso de las palabras que acababa de oír. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su voz se había convertido en un problema para los demás? La verdad era que, para la sociedad del pueblo, la Ronca no solo tenía un tono de voz desagradable, sino que, al no cumplir con las expectativas de feminidad que la comunidad imponía, había algo en ella que resultaba incómodo, algo que perturbaba el orden y la armonía de la vida cotidiana. No bastaba con que una mujer fuera aceptable según los parámetros tradicionales. Tenía que ser más. Tenía que ser suave, melodiosa, serena. La Ronca no encajaba en esa visión, y por lo tanto, no tenía un lugar claro. Mientras tanto, la Ronca, que hasta ese momento había vivido su vida de manera relativamente tranquila, comenzó a sentirse más sola que nunca. La gente no la miraba como antes. Ya no era una figura misteriosa ni fascinante, sino simplemente una rareza que preferían evitar. Los hombres ya no la observaban con curiosidad, como lo había hecho don Ángel, sino con incomodidad, como si su presencia fuera una especie de amenaza invisible. Este juicio social sobre la Ronca no se limitaba solo a las mujeres. Los hombres del pueblo, al enterarse de lo que se decía sobre ella, comenzaron a adoptarlo también. Algunos se burlaban de su voz a sus espaldas, otros discutían sobre si alguien así podía ser una mujer respetable o si incluso debería ser ignorada por completo. Nadie le prestaba atención como un ser humano que mereciera ser escuchado o comprendido. En sus ojos, ella era una excepción peligrosa, una que no se podía categorizar fácilmente. El único momento en que la Ronca sentía que la sociedad la aceptaba, aunque de manera superficial, era cuando las personas más poderosas o influyentes la ignoraban completamente. Ese silencio de los más respetables era el tipo de trato que ella había aprendido a tolerar, la indiferencia que las clases altas ejercían sobre los que consideraban inferiores. Poco a poco, se fue sintiendo como un ente extraño dentro de un sistema que no la comprendía, que no la aceptaba. Aunque su voz seguía siendo la misma, aunque no había cambiado nada de su ser, se dio cuenta de que lo que ella era, en los ojos del pueblo, no era suficiente. Era una figura distorsionada, no encajaba en las categorías que la gente deseaba. Este proceso de aislamiento afectó profundamente a la Ronca. Ya no era solo una mujer con una voz peculiar, sino una mujer que había comenzado a dudar de sí misma.
La pregunta de si su existencia tenía valor se le presentó por primera vez de manera tangible. En su cabeza resonaban las palabras de aquellas mujeres, y cada vez que las escuchaba, sentía una presión más fuerte. Algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, como si esa constante exclusión estuviera afectando su sentido de identidad. Su voz, que hasta entonces era un rasgo con el que convivía sin cuestionamientos, ahora se convertía en el centro de su desconcierto y de su dolor. Este capítulo muestra el contraste entre la percepción interior de la ronca y la mirada ajena de los otros. Mientras que ella comienza a cuestionarse a sí misma por la primera vez, la sociedad del pueblo la rechaza sin piedad. En sus ojos, ella ya no es una mujer más. Su voz, que de alguna manera había sido su forma de autenticidad, se transforma en una carga pesada que la aleja cada vez más de la humanidad común. Clarín, con una precisión hiriente, va desnudando las capas de la sociedad que juzgan sin piedad, sin importar que la diferencia de la ronca no es una maldad o un defecto, sino solo una peculiaridad. El juicio de los demás la está llevando por un camino que podría resultar irreversible. Este capítulo profundiza en el doloroso proceso de juicio y rechazo que experimenta la ronca, mostrando cómo la sociedad y las expectativas de los demás afectan su identidad. Puedes enfocarte en una narración introspectiva y algo melancólica para este capítulo, enfatizando el contraste entre los pensamientos internos de la protagonista y las crueles opiniones de la sociedad que la rodea. Capítulo 4. La mirada de la compasión. El aislamiento de la ronca continuaba intensificándose. Cada día que pasaba, se sentía más ajena a la vida que la rodeaba, como si estuviera atrapada en una burbuja que la separaba del mundo exterior. La cruel indiferencia de la sociedad se hacía cada vez más palpable. Pero, como suele suceder, en medio de la oscuridad de la exclusión, algunas pequeñas luces de compasión comenzaron a aparecer. De esas luces, una en particular, de una mujer llamada Laura, cambiaría por completo su percepción sobre sí misma. Laura era una joven amable, que pertenecía a una familia de la alta sociedad local. Se le conocía por su generosidad y por su trato afable con todos, sin importar su clase social. Ella había observado a la ronca en varias ocasiones, no con la indiferencia de la mayoría, sino con una mirada atenta y compasiva. Mientras los otros la evitaban o la criticaban a sus espaldas, Laura la veía como un ser humano completo, con las mismas emociones y deseos de los demás, solo que con una peculiaridad que la hacía diferente. Una tarde, mientras la ronca se encontraba caminando por la plaza, Laura se acercó a ella, con una sonrisa cálida y una actitud desinteresada. Al principio, la ronca la miró con escepticismo, pues estaba acostumbrada a que las mujeres de esa clase social la miraran con desdén o, como mucho, con una sonrisa falsa de cortesía. Pero Laura no era como las demás. Su actitud era genuina, su mirada no juzgaba, y eso hizo que la ronca se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, algo menos invisible. «Buenas tardes, señora», saludó Laura, con voz suave y tranquila, sin el más mínimo atisbo de burla o sorpresa por la apariencia de la ronca. La ronca no pudo evitar sentirse desconcertada ante ese saludo. No estaba acostumbrada a que la trataran con esa normalidad. «Buenas», respondió la ronca, con su voz rasposa, sin poder evitar un tono de desconfianza. No sabía si Laura lo hacía por lástima o si realmente quería hablar con ella. Laura, al notar la incertidumbre en el rostro de la ronca, sonrió amablemente. «No me malinterprete», dijo Laura, sin apartar la vista de sus ojos. «No me interesa lo que digan los demás. Solo quería saber cómo se encuentra hoy». La ronca la miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Nadie, nunca antes, le había hablado de esa manera. Nadie había sido tan directa, tan sincera. Las palabras de Laura eran como una pequeña brisa en un día caluroso. Eran suaves, pero con una fuerza que le daba la sensación de ser escuchada. «Bien, supongo», respondió la ronca, mientras una pequeña sonrisa se asomaba en su rostro, como si no supiera cómo reaccionar ante tal amabilidad. «Siempre estoy bien, a pesar de todo». Laura observó a la ronca por un momento, como si estuviera evaluando qué más decir. Había algo en esa mujer que la fascinaba, algo que no encajaba en los prejuicios ni en las críticas que los demás decían. Laura sabía que la ronca no era simplemente una mujer extraña o desafortunada, sino una persona con una historia, con una vida que valía la pena escuchar. «Yo he escuchado cosas sobre usted», dijo Laura, con tono cuidadoso, pero sin vacilar. «Y sé que no es fácil vivir aquí, donde todos opinan sobre los demás,
sin saber realmente nada de sus vidas. Pero, si alguna vez le apetece hablar, si alguna vez siente que alguien debe escucharla, yo estaré aquí. Las palabras de Laura fueron como un bálsamo para la ronca. No sabía qué responder. Estaba tan acostumbrada a la crítica y al rechazo, que una oferta como esa parecía fuera de lugar, casi irreal. ¿Escucharme?, preguntó la ronca, con cierto asombro. ¿Qué podría tener yo que decir? Laura no dudó ni un segundo. Cada persona tiene una historia que contar. Y me gustaría escuchar la suya. Sin juzgarla, solo escucharla. La ronca la miró fijamente. Nadie le había hablado nunca de esa forma, sin filtros, sin presiones. En su mente, comenzaron a surgir recuerdos, pensamientos que había reprimido durante mucho tiempo. ¿De verdad quería hablar sobre su vida? ¿De verdad alguien podría entenderla? Pero en el fondo, algo en su interior le decía que tal vez sí había algo que contar. No sé si hay mucho que contar, dijo finalmente, con una ligera sonrisa. Solo soy una mujer con una voz rara, que anda por ahí como puede. Laura no dijo nada, solo la miró con una calidez que dejó en silencio a la ronca. Fue entonces cuando, por primera vez, la ronca sintió que no era simplemente una mujer con una voz extraña. Era una mujer con una vida, con pensamientos y emociones, como cualquier otra. Y por un instante, las críticas y los murmullos de la sociedad parecieron desvanecerse. No importaba lo que dijeran los demás, ni cómo la miraran. La mirada de Laura, llena de comprensión y humanidad, le dio una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Si alguna vez decide hablar, dijo Laura, antes de despedirse, no dude en buscarme. Yo estaré aquí. La ronca observó cómo Laura se alejaba, su figura desapareciendo entre la multitud. Algo en su interior había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una esperanza de ser comprendida. Aunque no sabía si algún día hablaría con Laura, algo había despertado en ella. Esa pequeña chispa de compasión había logrado encender algo que la ronca había perdido, la sensación de que alguien podría verla más allá de su voz, más allá de su rareza. Este capítulo es un punto de inflexión en la historia de la ronca, pues introduce a un personaje que, en lugar de juzgarla, le ofrece una oportunidad de ser escuchada sin prejuicios. La bondad y la sinceridad de Laura son un contraste con el trato cruel y excluyente de la sociedad, y sirven como un recordatorio de que, a veces, la compasión puede sanar lo que las palabras hirientes destruyen. Este desarrollo profundiza en los sentimientos de la ronca y comienza a construir una posibilidad de cambio para ella. Puedes narrar este capítulo de manera suave y cálida, para reflejar la diferencia entre la actitud cruel de la sociedad y la amabilidad de Laura. Capítulo 5. La reflexión interna. Tras su breve pero significativa conversación con Laura, la ronca no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho. Aquellas palabras, tan sencillas y llenas de humanidad, resonaron en su mente durante días. Si alguna vez decide hablar, no dude en buscarme. Esas palabras de Laura se quedaron flotando en su pensamiento, como una melodía suave y distante que no podía quitarse de la cabeza. La ronca, que hasta entonces había vivido bajo el peso de las críticas y el aislamiento, comenzó a preguntarse si, quizás, había algo más allá de lo que veía. Quizá había algo más profundo en ella misma que merecía ser descubierto, algo que no se limitaba a su voz áspera y a las opiniones ajenas. Tal vez, la clave estaba en cómo se veía a sí misma, en cómo aceptaba su diferencia, no como un defecto, sino como parte de su identidad. Pero era difícil. Durante años, había cargado con la carga de ser la ronca, esa mujer que todos miraban con cierto desdeno, peor aún, con compasión disfrazada de lástima. Había intentado, en vano, encajar en las expectativas de la sociedad. Había reprimido su voz, había ocultado su esencia, pero al final no había logrado nada más que aumentar la distancia entre ella y los demás. La voz que la distinguía, esa misma que la había condenado a ser vista como un objeto de burla, era la que la hacía ser quien era. El encuentro con Laura había sido un destello de luz en la oscuridad de su aislamiento, pero la ronca no sabía cómo manejar esa luz. Había pasado tanto tiempo aceptando que su diferencia era algo que debía ocultar, que la posibilidad de ser aceptada tal y como era le resultaba ajena. No era algo que pudiera comprender de inmediato. Tenía miedo, miedo de volver a ser rechazada, miedo de que todo lo que había creído sobre sí misma fuera falso.
Había vivido tanto tiempo con una sensación de inferioridad que ahora le resultaba casi imposible pensar que alguien podría verla de manera diferente. La Ronca caminaba por las calles del pueblo, como todos los días, pero esa vez había algo diferente en su andar. Su mente estaba en conflicto, buscando respuestas en el bullicio cotidiano que la rodeaba. Mientras los hombres y mujeres discutían en los cafés, mientras las risas y los murmullos se elevaban por los pasillos del mercado, ella se sentía extrañamente sola en medio de todo. Las personas la observaban, como siempre lo hacían, pero ella ya no se sentía completamente invisible. Su encuentro con Laura la había despertado a una nueva posibilidad, pero esa posibilidad aún no tenía forma, aún no sabía cómo sostenerla. A lo lejos, vio a don Ángel, aquel joven que la había mirado con curiosidad en su primer encuentro. Aunque él no era una presencia constante en su vida, cada vez que se cruzaban sus caminos, algo en ella se alteraba. Había algo en la forma en que él la observaba que la desconcertaba, algo en su mirada que la hacía sentirse vulnerable. Pero ahora, después de haber hablado con Laura, la Ronca comenzó a cuestionarse si su relación con los demás podría ser diferente. ¿Podía aceptar la mirada de don Ángel sin miedo? ¿Podía dejar de ver su voz como una carga y empezar a verla como una parte de sí misma que, aunque diferente, no era algo que debía esconder? Con pasos lentos, se acercó a él. No sabía por qué lo hacía, ni qué esperaba de ese encuentro, pero algo en su interior la impulsaba. Don Ángel, al verla, sonrió de manera educada, pero no con la misma sorpresa de antes. Había algo más cercano en su sonrisa, algo más genuino. Buenas tardes, señora, saludó don Ángel, con su tono suave, pero sin esa mezcla de curiosidad de su primer encuentro. Esta vez parecía haber algo de respeto en su mirada. Buenas tardes, don Ángel, respondió la Ronca, esta vez con una voz más tranquila, menos tensa. Aunque su voz aún era rasposa, había algo en ella que sonaba más firme, más segura. Don Ángel la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo que no entendía completamente. Finalmente, habló. He notado que ha estado distinta estos días. ¿Todo está bien? La Ronca dudó por un momento, sin saber qué responder. La pregunta de don Ángel, que podría haber sido una cortesía vacía, parecía más bien una invitación a algo más profundo. Ella no estaba acostumbrada a ser preguntada de esa manera, a que alguien mostrara un interés genuino por su bienestar. Quizá, pensó, no todo estaba perdido. Tal vez la percepción de la sociedad no lo era todo, tal vez había personas dispuestas a verla más allá de su voz. Estoy en paz, dijo finalmente, con una mirada decidida, aunque con una ligera incertidumbre en su tono. He estado pensando mucho últimamente. Don Ángel la miró con mayor atención, como si esas palabras tuvieran un peso que él no había anticipado. No era la respuesta que esperaba, pero algo en el rostro de la Ronca le decía que había algo más, algo que no estaba dispuesto a dejar pasar. ¿Sobre qué?, preguntó, con suavidad. La Ronca no respondió inmediatamente. Había tantas cosas que podía decir, tantas emociones que no lograba ordenar. Pero, en ese instante, comprendió que las palabras no siempre eran necesarias. Tal vez el simple hecho de ser escuchada, sin ser juzgada, era todo lo que necesitaba. A lo lejos, Laura le había ofrecido esa oportunidad, y ahora, don Ángel, sin saberlo, la estaba invitando a continuar ese proceso de autoaceptación. Sobre mí, respondió al fin, con una sinceridad que no había sentido antes. Sobre cómo me he visto a mí misma, sobre lo que los demás piensan de mí, pero, más que nada, sobre lo que yo pienso de mí. Don Ángel asintió lentamente, sin emitir juicio, sin presionar. Aquel momento, tan sencillo pero tan cargado de significado, fue un pequeño paso hacia un cambio más grande en la vida de la Ronca. No sabría qué ocurriría después, ni si su vida cambiaría radicalmente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Estaba comenzando a comprender que no dependía de los demás para definirse, que su voz, aunque diferente, tenía un lugar en el mundo. Al final del día, mientras caminaba de regreso a su casa, la Ronca se dio cuenta de que las preguntas que tenía sobre sí misma no tenían que ser respondidas de inmediato. Lo más importante era que había comenzado a escuchar su propia voz, no solo con los oídos, sino también con el corazón. Y esa, pensó, era la primera respuesta que necesitaba. Este capítulo refleja un momento de introspección profunda para la Ronca. La reflexión interna sobre su voz,
su lugar en el mundo y cómo se ve a sí misma marca el inicio de un proceso de transformación, aunque todavía muy incipiente. Es un capítulo de crecimiento personal, donde comienza a descubrir su propia fuerza interior. En cuanto a la narración, puedes hacerlo de manera suave pero pensativa, enfatizando los momentos de duda, pero también la luz que empieza a verse en su interior. El tono debe ser contemplativo, mostrando la importancia de ese primer paso hacia el cambio. Capítulo 6. El cambio en el aire. Los días pasaban lentamente, pero algo en el aire parecía estar cambiando. La ronca ya no caminaba por las calles con la misma mirada huidiza, como si temiera cada gesto o cada murmullo. Había algo en su interior que empezaba a darle un poco de esperanza, aunque esa esperanza aún fuera frágil y apenas visible. La conversación con Laura y su posterior encuentro con don Ángel, aunque breves, habían dejado una huella en su corazón, una huella que la impulsaba a mirar el mundo de una manera diferente. Aquel día, la ronca se despertó temprano, algo que rara vez hacía, pues sus noches solían ser largas y llenas de insomnio. Había algo en el aire que la invitaba a levantarse antes de lo habitual, como si el día prometiera algo diferente. No sabía qué, pero el simple hecho de estar despierta antes del amanecer ya era un signo de que algo estaba cambiando. Salió de su casa con pasos firmes, sintiendo que, por fin, la luz del día no era algo que debía evitar, sino algo que debía abrazar. Las calles del pueblo aún estaban en calma, casi vacías, y la brisa fresca de la mañana le acariciaba el rostro con suavidad. Mientras caminaba, se permitió por primera vez en mucho tiempo mirar a su alrededor sin esa constante sensación de ser observada, de ser objeto de las miradas ajenas. Las calles no la miraban, las personas no la señalaban, la ronca simplemente caminaba, y eso era todo lo que importaba. Al llegar al mercado, vio a varias personas con las que había coincidido muchas veces, pero esta vez su postura era diferente. No tenía la misma necesidad de esconderse, de encogerse, de ser menos. Estaba allí, en medio de todos, pero sin el peso de la ansiedad que solía sentir al ser vista. No se trataba de que las demás personas la aceptaran de inmediato, sino de que ella misma había comenzado a aceptarse. Y eso, en cierto modo, era lo único que necesitaba para que el resto de su vida cambiara. De repente, en medio de la multitud, la ronca vio a Laura. La joven estaba conversando con un grupo de mujeres del pueblo, pero al verla, Laura levantó la vista y la saludó con una sonrisa tan cálida que la ronca no pudo evitar sentir que su presencia era bienvenida. Las mujeres del grupo, que la observaban con curiosidad, no hicieron el gesto de apartarse ni la miraron con incomodidad. En su lugar, intercambiaron algunas palabras con Laura y siguieron conversando sin más. La ronca, aunque sorprendida, decidió acercarse. No era algo que soliera hacer, pero algo en su interior la impulsaba a dar un paso adelante, como si la presencia de Laura le diera una especie de permiso para ser parte de ese grupo, para dejar de sentirse un espectro en medio de las conversaciones de otros. «Buenos días, señora», exclamó Laura al verla acercarse. «Buenos días», respondió la ronca, con una sonrisa tímida, pero auténtica. Las otras mujeres, al principio un poco desconcertadas, comenzaron a sonreír también, como si un aire nuevo hubiera llegado a la conversación. La ronca no sabía exactamente cómo reaccionar ante esa actitud tan cálida, pero lo que sí sabía era que algo había cambiado. Ya no se sentía como la intrusa, como la mujer a la que todos observaban con desdén. En su lugar, estaba empezando a sentir que podía, al menos por un instante, compartir el espacio sin sentir la necesidad de huir. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó Laura, sin rodeos, con esa misma calidez con la que la había saludado antes. «Mejor, mucho mejor», respondió la ronca, aunque la duda seguía presente en sus palabras. Era un mejor que no solo venía de la conversación con Laura, sino también de todo lo que había estado reflexionando en los últimos días. Un mejor que no era definitivo, pero que al menos indicaba que algo dentro de ella estaba comenzando a abrirse. Las otras mujeres, que no eran del todo ajenas a la ronca, comenzaron a mirar con más interés. Aunque no se atrevieron a hacer comentarios, había en sus ojos algo de curiosidad y quizás un pequeño indicio de respeto. No era el respeto rotundo que ella deseaba, pero era el primer signo de que su presencia ya no era completamente ignorada. «¿Has pensado en lo que hablamos la otra vez?», le preguntó Laura, sin abandonar la gentileza que la caracterizaba. La ronca dudó, pero al final asintió. «Sí, he estado reflexionando. Tal vez he pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que los demás piensan de mí,
por lo que dicen de mi voz. Y me he dado cuenta de que, en realidad, lo único que importa es cómo me siento conmigo misma. No puedo cambiar lo que soy, pero puedo aprender a aceptarlo. Laura la miró con una sonrisa amplia y sincera, como si estuviera viendo a la Ronca por primera vez desde una perspectiva completamente nueva. Eso es lo más importante, dijo, con firmeza. Y estoy muy contenta de escuchar que lo has entendido. La forma en que te ves a ti misma es lo que realmente define tu lugar en el mundo. No lo que los demás piensen, ni lo que digan de ti. La Ronca asintió, reconociendo en esas palabras una verdad que había estado ocultando durante años. No podía seguir viviendo bajo el yugo de las expectativas ajenas, de la necesidad de ser aceptada por todos. La aceptación comenzaba, por fin, dentro de ella misma. Y eso la llenaba de una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. El resto de la mañana pasó sin que la Ronca tuviera que enfrentar más miradas desconcertadas ni murmuraciones a sus espaldas. Cada vez que se cruzaba con alguien, sentía menos la presión de esconderse, de disimular. Cada paso que daba por el pueblo parecía estar marcando una diferencia, no solo en la forma en que los demás la percibían, sino en cómo ella misma se percibía. Esa tarde, cuando regresó a su casa, la Ronca se sentó frente a su espejo, algo que había evitado durante años. Miró su rostro, observó sus ojos, sus arrugas, su cabello, y aunque no le gustaba todo lo que veía, comenzó a aceptarlo. No había nada de malo en ser quien era. No había nada de malo en su voz, en su apariencia. La voz que la había hecho sentir menos, que la había aislado, ahora parecía una parte más de su historia, una parte que no debía esconder, sino que debía reconocer como suya. En el silencio de su habitación, la Ronca se permitió sonreír, una sonrisa que no era perfecta, pero que era completamente suya. Y aunque aún había mucho por recorrer, algo dentro de ella había cambiado. Había comenzado a aprender que la verdadera aceptación no dependía de los demás, sino de sí misma. Este capítulo refleja una etapa de aceptación y autodescubrimiento para la Ronca. En el encuentro con Laura y las otras mujeres, ella comienza a encontrar un espacio donde su presencia es bienvenida, lo que le permite dar los primeros pasos hacia la autoaceptación. Este cambio interno es clave para su desarrollo personal, marcando un punto de inflexión importante en la narrativa. Capítulo 7. El encuentro con la verdad. El sol de la tarde caía suavemente sobre el pueblo, tiñendo las calles de un color dorado que parecía resaltar todo a su paso. La Ronca caminaba por el mismo camino que tantas veces había recorrido, pero esta vez no sentía la incomodidad de antes. Ya no había ese peso sobre sus hombros, ese temor a ser juzgada. Ahora, algo dentro de ella había cambiado. Había dejado de ser la observada para convertirse en alguien que, finalmente, podía observarse a sí misma con más claridad. Era un día común, con el bullicio habitual del mercado y el murmullo de las conversaciones que llenaban el aire. La Ronca, sin embargo, se sentía distinta. Aunque aún existían miradas fugaces que la atravesaban, ya no la sentía como un ataque. Eran, en su mente, simplemente eso, miradas. Nada más. No podía controlar lo que los demás pensaran de ella, pero sí podía elegir cómo reaccionar ante ello. Y en ese momento, decidió no permitir que nada ni nadie la hiciera dudar de su camino. Al cruzar la plaza, vio a don Ángel de nuevo. No estaba seguro de por qué, pero desde su último encuentro, algo en su actitud hacia ella había cambiado. Había un aire de respeto que no había estado presente antes, como si, de alguna manera, la hubiera empezado a ver de una forma diferente. La Ronca sabía que no podía forzar un cambio en la percepción de los demás, pero en el caso de don Ángel, no podía evitar sentir que había una leve pero significativa transformación en su manera de mirar las cosas. «Buenas tardes, señora», saludó él, con un tono un tanto más cercano que antes. La Ronca, sorprendida, le devolvió el saludo con una sonrisa discreta. «Buenas tardes, don Ángel». Se quedaron unos segundos en silencio, observándose sin prisa. Fue él quien rompió el silencio, como si buscara una excusa para iniciar una conversación que, de alguna manera, había estado rondando entre ellos durante todo este tiempo. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó con amabilidad, aunque sin la misma formalidad distante de ocasiones anteriores. La Ronca no estaba segura de cómo responder, pero decidió ser honesta, tal como había aprendido a ser en las últimas semanas. «Estoy mejor», dijo, sin pensarlo demasiado. «He estado pensando mucho, sobre muchas cosas».
Don Ángel, escuchando con atención, la observó con más interés del que había mostrado antes. No era solo su voz rasposa lo que le llamaba la atención, sino algo más profundo, algo que iba más allá de lo que se podía ver a simple vista. ¿Sobre qué?, preguntó, genuinamente curioso. La ronca titubeó por un momento, pero luego, casi sin darse cuenta, empezó a hablar. Había algo liberador en expresar sus pensamientos en voz alta, como si al hacerlo, también se liberara a sí misma. Sobre la forma en que he vivido hasta ahora. Siempre he tratado de complacer a los demás, de hacer que me acepten, de esconder mi voz, mi ser. Pero me he dado cuenta de que, al final, todo eso no me ha hecho feliz. No puedo seguir viviendo por lo que los demás piensan de mí. He aprendido que lo único que realmente importa es cómo me veo a mí misma. Don Ángel la miró en silencio, como si las palabras de la ronca fueran algo que no esperaba escuchar, pero que, a la vez, tenían un peso importante. No era una confesión dramática, sino una reflexión sincera, algo que había nacido de su propio interior. Algo que había costado mucho tiempo y esfuerzo comprender. Es una lección difícil de aprender, dijo él finalmente, con una suavidad que contrastaba con su tono habitual. Pero me alegra saber que has encontrado esa claridad. La ronca asintió lentamente. Sus ojos, que antes solían estar llenos de dudas y temores, ahora brillaban con una nueva comprensión, aunque no fuera completa. Aún había muchas preguntas sin respuesta, muchos miedos por superar, pero ya no sentía esa ansiedad abrumadora que solía acompañarla. El simple hecho de reconocer que podía caminar por el mundo sin cargar el peso de la aprobación ajena era liberador. ¿Sabes?, continuó don Ángel, he notado que a veces las personas que más temen ser juzgadas son las que tienen más que ofrecer. No por lo que aparentan ser, sino por lo que realmente son. Y tú, señora, tienes una fuerza que no muchos pueden ver, pero que estoy seguro de que es más grande que cualquier voz. La ronca se quedó en silencio, asimilando esas palabras. No era fácil para ella aceptar un elogio, especialmente cuando sentía que su voz, esa misma que los demás veían como un defecto, era la que la había hecho siempre tan vulnerable. Pero algo en las palabras de don Ángel la hizo pensar. Tal vez, después de todo, su voz no era una debilidad. Tal vez, era solo una parte de lo que la hacía única. Y esa singularidad, lejos de ser algo que debiera esconderse, merecía ser mostrada al mundo. Gracias, respondió ella finalmente, con una sonrisa más genuina y confiada que nunca. Don Ángel asintió, como si comprendiera que no necesitaba decir más. En ese momento, la ronca sintió que las palabras de don Ángel no solo eran un consuelo, sino también una afirmación de su propio valor. No era una confirmación externa de lo que valía, sino un recordatorio de que ella misma tenía la capacidad de reconocerse y aceptarse. El viento comenzó a soplar con más fuerza, anunciando que el día llegaba a su fin. La ronca, mientras caminaba hacia su casa, sentía que algo en su interior había cambiado. Ya no caminaba con la misma sensación de ser invisible. Ya no sentía que su voz la limitaba. Había comenzado a descubrir algo mucho más importante, que el poder de cambiar su vida no residía en lo que los demás pensaran de ella, sino en cómo ella se veía a sí misma. Mientras cruzaba el umbral de su casa, la ronca pensó en todo lo que había aprendido hasta ese momento. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, mucho por enfrentar, pero al menos ahora, tenía las herramientas necesarias para continuar su camino. Y, lo más importante, había comenzado a comprender que la verdad no estaba en las palabras que los demás decían sobre ella, sino en las palabras que ella misma se decía. La verdad de su ser, la verdad de su voz, estaba en su interior, y nada ni nadie podría arrebatársela. Este capítulo muestra una evolución importante en la ronca. La interacción con don Ángel profundiza su proceso de autoaceptación y la lleva a reflexionar sobre su valor no solo como persona, sino también sobre la fuerza interior que siempre tuvo. El encuentro con la verdad es un momento crucial en su desarrollo personal. La narración puede tener un tono más cálido y reflexivo, con un giro hacia la introspección y la comprensión. La conversación entre la ronca y don Ángel debe estar llena de un aire de apertura, donde ambos personajes están dispuestos a reconocer y valorar lo que no se ve a simple vista. Capítulo 8. El peso de las expectativas. El amanecer en el pueblo siempre traía consigo una sensación de quietud, como si todo estuviera suspendido en el tiempo, esperando que las primeras luces del día dieran el permiso para continuar. Para la ronca, sin embargo, esa quietud ya no era tan cómoda como antes.
Ahora, al despertar, sus pensamientos parecían más agitados, más conscientes de lo que el día podía traer consigo. Cada jornada se había convertido en un pequeño desafío, no solo por lo que veía a su alrededor, sino por lo que ella misma había comenzado a construir dentro de sí. La ronca había aprendido a verse de una manera diferente, pero el mundo a su alrededor no siempre había seguido el mismo ritmo. Aunque su autoconfianza había crecido, las expectativas de los demás seguían siendo una sombra que la acompañaba. Y, a veces, esa sombra se volvía más pesada de lo que podía soportar. Esa mañana, mientras caminaba hacia el mercado, pensó en todo lo que había logrado hasta el momento. Ya no sentía la necesidad de esconder su voz, de disimular su presencia. Había dejado de ver la opinión ajena como un muro infranqueable, y había comenzado a encontrar su propio espacio. Pero aún quedaban momentos, como el que viviría esa mañana, donde los ojos de los demás podían sentir como un peso sobre su espalda. Al llegar al mercado, la ronca fue recibida con las mismas miradas que ya comenzaban a resultarle familiares. Algunas eran indiferentes, otras curiosas, pero pocas eran amigables. El tiempo no había logrado borrar la distancia entre ella y el resto del pueblo, aunque su percepción de esa distancia comenzaba a cambiar. Aún así, había algo en ella que sentía la necesidad de demostrar, de probar que, aunque su voz era diferente, su valor era el mismo que el de cualquiera. Fue entonces cuando vio a la señora Rosalía, la mujer que había sido un ejemplo de la norma en el pueblo. Una mujer con una voz suave y melodiosa, que siempre se había ganado el respeto de todos. A pesar de que la señora Rosalía nunca había sido cruel con ella, siempre había ejercido sobre la ronca una presión tácita, como si su diferencia fuera una especie de defecto que debía corregirse. La ronca, al verla, sintió una mezcla de inseguridad y deseo de probar que no necesitaba ajustarse a la imagen de lo que la sociedad esperaba de ella. «Ah, la ronca», saludó Rosalía con su tono habitual, una mezcla de cordialidad y una cierta distinción que parecía reflejar la división que existía entre ellas. La ronca, a pesar de todo, respondió con una sonrisa que intentó que fuera lo más natural posible. «Buenos días, señora Rosalía», respondió, sin ocultar el tono de su voz, esa misma voz que la hacía sentirse diferente. No iba a intentar modificarla para ajustarse a lo que los demás esperaban. La señora Rosalía la observó un momento, casi como si la estuviera evaluando. Luego, sin que la ronca supiera si lo hacía por cortesía o por simple costumbre, comenzó a hablar de cosas triviales: el clima, las noticias del mercado, los precios de los productos. A pesar de la charla superficial, la ronca sintió que debajo de esas palabras flotaba una expectativa, la necesidad de ser aceptada, de ser vista como normal. Pero la ronca ya no podía seguir alimentando esa ilusión. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Rosalía finalmente, un poco más cerca de lo personal. La ronca no dudó esta vez. «Estoy bien. Mejor que antes, diría yo». La respuesta fue sencilla, sin adornos, pero con la firmeza que venía del haber aprendido a vivir consigo misma, a no ocultar sus sentimientos, ni su voz. A veces, pensó, la sinceridad era el camino más difícil, pero también el más liberador. Rosalía la miró con una leve sonrisa en los labios, pero en su mirada había algo que la ronca no pudo identificar del todo. Quizás era desconcierto, quizás era algo más. Algo que la señora Rosalía no estaba dispuesta a aceptar del todo: el hecho de que la ronca ya no necesitaba su validación. «Me alegra saber que estás bien», respondió Rosalía, con una leve inclinación de cabeza, como si esas palabras fueran suficientes para cerrar la conversación. Sin embargo, la ronca no podía evitar sentirse como si el peso de la conversación le hubiera dejado una marca. Aunque había sido honesta, aunque había hablado con tranquilidad, la presencia de la señora Rosalía y sus expectativas seguían flotando en el aire. A veces, el mundo no te permitía ser lo que eres sin que te lo recordaran constantemente. El peso de las expectativas seguía siendo un desafío, incluso para alguien como la ronca, que había comenzado a encontrar su camino hacia la autocomprensión. A lo largo del día, la ronca pensó en lo que había vivido en el mercado. No se sentía derrotada, pero sí algo fatigada por el esfuerzo constante de luchar contra lo que otros pensaban de ella. El mundo seguía esperando que fuera de una manera, que hablara de una manera, que se comportara de una manera. Y, aunque ella sabía que no podía satisfacer esas expectativas, también entendía que el proceso de deshacerse de ellas sería largo, difícil y, sobre todo, lleno de momentos como el de esa mañana. Al llegar a casa,
La ronca se sentó en su silla habitual, mirando por la ventana. No estaba triste, pero sí había algo en su interior que le decía que aún había batallas que librar. Quizás no eran batallas contra los demás, sino contra las voces internas que aún susurraban dudas. Quizás, pensó, las expectativas que realmente debía aprender a manejar eran las suyas propias. Tomó un profundo respiro y cerró los ojos. No podía seguir viviendo bajo la sombra de lo que los demás esperaban de ella. Sabía que no era fácil, que el camino sería largo, pero también sabía que tenía algo mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado: la capacidad de ser ella misma, sin excusas, sin máscaras. Y eso, pensó con una pequeña sonrisa, era lo único que realmente importaba. Este capítulo refleja el choque entre la autocomprensión y las expectativas externas. La ronca sigue luchando por mantener su recién descubierta autenticidad en un mundo que sigue viéndola de manera diferente. La interacción con la señora Rosalía simboliza esas presiones sociales que todavía acechan, y el capítulo profundiza en cómo la ronca se enfrenta a la constante tensión entre lo que es y lo que los demás esperan. La narración puede transmitir esa sensación de cansancio emocional, pero también una resolución tranquila, como si la ronca estuviera aprendiendo a reconocer lo que realmente importa: su aceptación personal. Capítulo 9. El silencio que habla. El viento había cambiado esa tarde. No era el viento fresco y suave de las primeras horas del día, sino uno que venía cargado con un peso denso, casi opresivo, que agitaba las hojas de los árboles y arrastraba consigo los pensamientos dispersos de la ronca. Aunque el día aún no había terminado, la luz parecía haberse desvanecido más rápido de lo habitual, como si el mundo estuviera a punto de sumergirse en un largo atardecer de introspección. La ronca caminaba por la calle con una calma inusitada. A veces, al mirar a su alrededor, pensaba que el pueblo no había cambiado nada, pero ella sí. Había algo dentro de ella que ya no le permitía ver las cosas con los mismos ojos. Aunque las caras seguían siendo las mismas, las miradas de las personas ya no la atravesaban como antes. Ahora, ella las veía, las sentía, pero ya no le causaban el mismo dolor. La distancia entre lo que los demás pensaban y lo que ella misma sabía sobre sí misma se había vuelto más clara. No obstante, había algo más profundo que aún la inquietaba: el silencio. Un silencio que, a veces, parecía hablar más que las palabras. Las interacciones cotidianas, las conversaciones vacías y los saludos superficiales no eran más que una capa que cubría algo mucho más complejo, algo que nadie, ni ella misma, se había atrevido a escuchar. Cuando llegó al umbral de su casa, una sensación extraña la envolvió. Algo estaba por suceder, aunque no sabía qué. La puerta se cerró detrás de ella con un suave crujido, y la ronca se quedó allí, en medio de la habitación, escuchando el eco de su respiración. Se sentó en la silla junto a la ventana, un lugar que había ocupado tantas veces para observar el mundo pasar. Pero esa tarde, no quería observar, quería escuchar. El silencio en la casa parecía aún más profundo que en el exterior. No había ruido de niños jugando en las calles, ni el murmullo de las conversaciones entre vecinos. Todo estaba sumido en una calma tensa. La ronca cerró los ojos y dejó que ese silencio la envolviera. Al principio, sintió incomodidad, como si le faltara algo, como si todo el ruido y el ajetreo de la vida le hubieran enseñado que solo el bullicio podía llenar el vacío. Pero al seguir escuchando, algo comenzó a cambiar. El silencio empezó a hablarle, de una manera sutil, casi imperceptible. Le hablaba de la paz, de la quietud que solo se encuentra cuando uno es capaz de escuchar lo que no se dice. Le hablaba de la aceptación, de esa capacidad de estar en completa armonía con uno mismo, de no necesitar que el mundo se amoldara a las expectativas ajenas. El silencio se volvió un refugio donde la ronca podía escuchar su propia voz interior sin la interferencia de las voces externas. De repente, el sonido de unos pasos interrumpió la quietud. Era su madre, que regresaba de la plaza con una cesta llena de verduras. La ronca no la había oído llegar, pero no le sorprendió. No podía recordar la última vez en que la presencia de su madre hubiera perturbado su paz interior. A lo largo de los años, había llegado a comprender que, aunque las palabras de su madre a menudo se sentían como una crítica, en el fondo no había malicia. La madre de la ronca, como tantas otras figuras maternas, había hecho todo lo posible por guiarla, pero había aprendido a hacerlo a través de expectativas, no de aceptación. Y la ronca lo sabía. «¿Cómo te va, hija?», preguntó su madre, colocándose la cesta en la mesa.
La ronca la miró por un instante. Sabía que su madre tenía muchas expectativas sobre ella, pero ya no le temía sus juicios. De alguna manera, había encontrado un modo de hablar con ella sin sentir que estaba traicionando su propia voz. No necesitaba que su madre entendiera todo lo que había vivido, solo que respetara su forma de ser. Estoy bien, madre. Mejor que antes, diría yo. Su madre la observó un momento, como si intentara ver más allá de las palabras. Después, sonrió levemente, sin que la sonrisa estuviera completamente llena de satisfacción, pero sí de una comprensión silenciosa que nunca antes había estado allí. Me alegra saber eso, hija. No te preocupes por lo que piensen los demás. Tú eres lo que eres. Solo debes recordar que el mundo a veces puede ser muy duro. La ronca asintió lentamente. No era la aprobación completa que ella deseaba, pero era suficiente. Sabía que, aunque su madre no lo expresara abiertamente, había algo en su mirada que hablaba de aceptación. Y, de alguna forma, eso era lo que más necesitaba en ese momento. El resto de la tarde pasó en silencio, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse a escuchar. La ronca se dedicó a sus quehaceres con una tranquilidad renovada, pero su mente seguía ocupada con los ecos del silencio que había escuchado más temprano. Era un silencio que hablaba de la verdad, de la sinceridad, de lo que realmente importaba en la vida. No se trataba de ser escuchada por los demás, sino de ser escuchada por uno mismo. Al caer la noche, la ronca se recostó en su cama, con la sensación de que algo importante había sucedido en su interior. Quizás no había resuelto todos los conflictos que aún le quedaban por enfrentar, pero, al menos, había encontrado una paz en su propio ser. Ya no sentía la necesidad de llenar los espacios vacíos con las expectativas de los demás. El silencio que la rodeaba no era un vacío, sino una oportunidad para descubrir lo que realmente quería ser. De esta forma, la ronca aprendió que, a veces, el silencio no es la ausencia de algo, sino la presencia de todo lo que uno necesita comprender. Y, en su caso, el silencio había hablado más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. En ese momento, por fin pudo aceptar lo que había sido durante todo este tiempo. Una mujer con una voz única, capaz de callar las críticas externas y escuchar las resonancias más profundas de su propio corazón. Este capítulo profundiza en la relación de la ronca con el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como un medio para la introspección y la autoaceptación. La interacción con su madre simboliza una aceptación gradual, mientras que el silencio interior se convierte en un lugar de paz y reflexión, lejos de las expectativas ajenas. La narración puede llevar un tono contemplativo, con momentos de calma y reflexión, buscando transmitir la paz que la ronca comienza a encontrar dentro de sí misma. El uso del silencio, tanto literal como figurado, es clave en este capítulo, mostrando cómo la ronca se reconcilia con su ser interior. Capítulo 10. Encuentros y desencuentros. El sol de la tarde empezaba a declinar, tiñendo el cielo de un naranja suave que se reflejaba en las paredes de las casas del pueblo. La ronca caminaba por las calles, sin prisa, disfrutando de la quietud del momento. Aunque aún estaba en proceso de reconciliarse con ella misma y con los demás, el camino que había emprendido comenzaba a mostrar pequeños frutos. Ya no sentía la necesidad de apurar su paso ni de esconderse en la multitud. La gente la veía, sí, y la reconocía, pero ella ya no temía las miradas que alguna vez la habían juzgado. Había algo en el aire esa tarde que la hacía sentir diferente. Quizás era la estación que estaba por cambiar o tal vez la sensación de que algo importante estaba por suceder. El pueblo, siempre tan estático, ahora parecía vibrar de una manera casi imperceptible, como si las mismas calles y edificios tuvieran algo que contarle. De alguna manera, la ronca sabía que ese día sería especial. Mientras caminaba, cruzó con algunos conocidos, pero no se detuvo a conversar. Ya no sentía la necesidad de forzar interacciones que no le interesaban, de ser parte de una vida social que nunca la había incluido completamente. La ronca sabía que su lugar no era el de adaptarse a los moldes ajenos, sino el de buscar un espacio donde su voz tuviera valor, donde su ser pudiera existir sin ser moldeado por expectativas ajenas. Y fue en ese momento, justo cuando iba a girar hacia su calle, que se encontró con él. Antonio, el joven que había estado en sus pensamientos en los últimos días. Aunque no se habían hablado mucho, la ronca sentía una extraña conexión con él. Tal vez era por la forma en que su presencia parecía calmar el ruido del mundo que la rodeaba, o tal vez porque, en su mirada,
encontraba una comprensión que aún no podía explicar. Había algo en Antonio que la hacía sentir que, quizás, alguien más podría entender lo que ella estaba viviendo. Antonio la saludó con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la curiosidad que tenía por ella. Su tono de voz, suave pero firme, fue suficiente para que la ronca se sintiera en paz, como si no tuviera que esforzarse por ser aceptada. «Buenas tardes, la ronca. ¿Cómo te encuentras hoy?» La ronca le sonrió, de manera natural, sin la tensión que alguna vez sentía cuando se encontraba con los demás. «Bien, Antonio. Hoy mejor que ayer». Antonio asintió, como si sus palabras tuvieran el poder de comprender algo más allá de lo evidente. No parecía incomodado por la ronca, y eso la hizo sentir extrañamente cómoda, como si la conversación no estuviera llena de las expectativas sociales que a menudo la asfixiaban. «¿Te apetece dar un paseo por el río?», preguntó él, con la misma suavidad que había caracterizado su tono desde el principio. La ronca no pudo evitar una leve sonrisa. Sabía que Antonio no estaba proponiendo nada más allá de una simple caminata, pero de alguna manera esa invitación significaba mucho más. Era como si, en ese momento, él la invitara a ser ella misma, sin las barreras de la incomodidad, sin los filtros de lo que debía ser. «Me encantaría», respondió la ronca, sorprendida de lo fácil que había sido aceptar su propuesta. Juntos, caminaron hacia el río. La suave brisa acariciaba sus rostros mientras el sonido del agua y los susurros de las hojas en los árboles creaban una atmósfera de calma. A medida que avanzaban, las palabras se hicieron innecesarias. La ronca se dio cuenta de que no necesitaban hablar todo el tiempo para sentirse cómodos. A veces, el silencio compartido era más profundo que cualquier conversación. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar de esa paz. El río, con su flujo constante y su murmullo tranquilo, le recordó a la ronca que la vida, aunque a menudo agitada, también tiene momentos de calma. Quizás ella misma podía ser como el agua del río, encontrar su propio camino sin dejarse arrastrar por las expectativas de los demás. La corriente, en su caso, era la de su ser interior, que la empujaba hacia una dirección que solo ella podía entender. «Nunca he entendido por qué te llaman la ronca», dijo Antonio, después de un largo silencio. La ronca lo miró, no sorprendida, pero sí con una sensación de alivio. La pregunta era simple, pero cargada de una curiosidad genuina, sin juicio. «Tal vez porque mi voz no suena como la de los demás», respondió, con un tono sereno. Antonio sonrió ligeramente. «Es curioso. A mí me parece que tu voz tiene algo único. No sé cómo explicarlo, pero tiene una fuerza que no he encontrado en ninguna otra». Las palabras de Antonio la sorprendieron. No esperaba un elogio tan directo, pero aún más la sorprendió la forma en que su voz, que tantas veces había considerado un defecto, era ahora vista por él como una cualidad. Por un momento, se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Quizás su voz no era algo que debía seguir ocultando, tal vez, de hecho, era su característica más auténtica, lo que la hacía especial, lo que la hacía ser ella misma. «No lo había pensado así», respondió finalmente, con una pequeña sonrisa en los labios. Continuaron caminando, y poco a poco, el río se convirtió en un símbolo de algo más grande para la ronca. No solo era un paisaje que admiraba, sino una metáfora de su propio viaje, un camino de autodescubrimiento que, aunque no siempre era fácil, la guiaba hacia un lugar donde se sentía más completa. Al lado de Antonio, la ronca comenzó a entender que los desencuentros con los demás no siempre eran definitivos. A veces, un encuentro como este, sencillo y sin pretensiones, podía cambiar la forma en que se veía a sí misma. A lo lejos, la puesta de sol comenzaba a teñir de colores cálidos las aguas del río, reflejando una imagen perfecta en la superficie. La ronca se quedó allí, observando el horizonte, sintiendo por primera vez que quizás, solo quizás, podría aceptar su lugar en este mundo, tal y como era. Este capítulo explora un encuentro importante para la ronca, su interacción con Antonio, quien parece ser la primera persona que no juzga ni la ve de manera diferente por su voz. Este encuentro, lleno de pequeños gestos y palabras sencillas, marca un cambio significativo en su percepción de sí misma. La caminata junto al río simboliza el proceso de autodescubrimiento y la aceptación de su voz y su identidad. El tono del capítulo es tranquilo y reflexivo, resaltando la conexión que crece entre la ronca y Antonio, sin prisas ni imposiciones. La narración debe transmitir esa sensación de un momento de paz,
de apertura y, sobre todo, de aceptación. Capítulo 11. La verdad que se oculta. El día amaneció nublado, con una capa gris que envolvía al pueblo en una quietud extraña. La Ronca se despertó temprano, como siempre, pero esa mañana algo en su interior le decía que algo diferente iba a suceder. No sabía qué era exactamente, pero una sensación de anticipación se apoderó de ella. En su mente, la calma de la noche anterior había dejado espacio para nuevos pensamientos. Pensamientos que, por primera vez, no parecían tan aterradores. El café humeaba suavemente sobre la mesa, y el sonido de los pájaros apenas podía escucharse a través de las ventanas cerradas. La casa parecía más silenciosa que de costumbre, como si el mundo mismo estuviera suspendido en un suspiro. La Ronca se encontraba sentada en su silla favorita, aquella junto a la ventana donde pasaba horas observando el mundo pasar, y mientras lo hacía, sentía que hoy no solo observaba el exterior, sino también su interior. Las preguntas que la atormentaban desde hace tiempo se agolpaban una vez más en su mente. ¿Por qué sentía esa desconexión con el mundo que la rodeaba? ¿Qué esperaba realmente de los demás? ¿Y por qué su voz, que tanto había intentado esconder, seguía siendo un obstáculo tan grande en su vida? Pero esa mañana algo había cambiado. La Ronca ya no sentía miedo al enfrentarse a esas preguntas. La incomodidad que le había causado siempre la idea de mostrar su verdadero ser, su verdadera voz, empezaba a desvanecerse. Sabía que algo tenía que hacer al respecto, que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de lo que otros pensaran o dijeran de ella. Decidió salir a caminar. Necesitaba tomar aire fresco, liberar su mente y enfrentarse cara a cara con esos pensamientos que la habían atormentado durante tanto tiempo. Quizá, en el silencio de la mañana, encontraría las respuestas que tanto buscaba. Mientras caminaba por las callejuelas del pueblo, con los pasos resonando en la calma de la mañana, su mente no paraba de dar vueltas. Y, por un instante, recordó la conversación con Antonio junto al río. Su presencia había sido como un bálsamo para su alma, una muestra de que no todos los encuentros tenían que ser difíciles o forzados. Sin embargo, aunque la Ronca se sentía cómoda con él, aún había una parte de sí misma que no se atrevía a mostrarse completamente. A lo lejos, vio a su madre caminando por el mercado, con su típica cesta llena de productos frescos. La Ronca sintió que, a pesar de los avances internos que había logrado, aún quedaba un vacío entre ellas. La figura de su madre representaba tanto lo que ella había sido en su vida como lo que había intentado ser. La aceptación de su madre siempre había sido un sueño lejano para ella, un sueño que, a pesar de los años y las diferencias, no parecía alcanzarse. Al acercarse, la Ronca la saludó con una leve sonrisa. «Buen día, madre», dijo con una voz que ahora sonaba más firme, menos temerosa de lo habitual. Su madre la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si algo hubiera cambiado en su hija. Durante años, había esperado ver a su hija adaptarse, ser como las demás, encajar en el molde que la sociedad había trazado para ella. Pero la Ronca ya no sentía esa necesidad de encajar. Sabía que, al hacerlo, solo se perdía a sí misma. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó la madre, alzando una ceja. Sabía que algo había cambiado en su hija, pero no estaba segura de qué exactamente. La Ronca dudó por un momento. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras parecían escapar de ella. La relación con su madre siempre había estado marcada por esa distancia, esa falta de comprensión. Sin embargo, en ese momento, la Ronca sabía que algo debía cambiar, que no podía seguir callando lo que sentía por miedo al rechazo. «Madre, siempre he tenido miedo de mostrarme tal y como soy», dijo la Ronca, sorprendida de lo que acababa de expresar en voz alta. No había planeado decirlo, pero las palabras salieron con una claridad que la sorprendió. La madre la observó con atención, su expresión algo desconcertada. No comprendía del todo lo que su hija le estaba diciendo, pero había algo en sus ojos que indicaba que estaba dispuesta a escuchar, aunque fuera por primera vez. La Ronca se dio cuenta de que, tal vez, su madre nunca había sido el verdadero obstáculo. El obstáculo siempre había sido ella misma, su propio miedo de ser rechazada. «No quiero seguir escondiéndome, madre. No quiero seguir viviendo de acuerdo con lo que los demás esperan de mí. He vivido tanto tiempo bajo la sombra de lo que creen que debo ser que me he olvidado de lo que realmente soy». Las palabras de la Ronca resonaron en el aire entre las dos, como un eco de lo que siempre había estado guardado en su corazón. La madre la miraba en silencio, sin saber qué decir.
Por un momento, hubo una calma profunda, una calma que, aunque tensa, también era liberadora. La ronca, al ver que su madre no decía nada, se dio cuenta de que quizá lo único que necesitaba era liberarse de esa carga que había llevado consigo durante tanto tiempo. No importaba si su madre entendía completamente, lo que importaba era que ella misma se aceptara. En ese momento, entendió que la aceptación no siempre vendría de los demás, sino de sí misma. Antes de que pudiera decir algo más, la madre la interrumpió con un suspiro. «Yo nunca entendí del todo lo que te pasaba, hija», dijo la madre, su voz más suave que antes, «pero veo que algo ha cambiado. Si eso te hace sentir mejor, si eso te da paz, entonces está bien. No puedo decir que te comprenda, pero te acepto tal como eres». La ronca sonrió, una sonrisa genuina, sin reservas. Por primera vez en su vida, sentía que podía respirar tranquila. Ya no necesitaba la aprobación de su madre ni de nadie más. Lo único que necesitaba era ser ella misma. La conversación, aunque breve, había abierto una puerta hacia una nueva forma de entender su relación con su madre. No todo estaba resuelto, pero al menos había comenzado un proceso de aceptación que, aunque lento, era real. Al caminar hacia su casa, la ronca sentía que algo había cambiado dentro de ella. Ya no le temía a la verdad, a esa verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. El miedo al rechazo, la angustia de ser juzgada, se desvanecían poco a poco, como la niebla que se disipa al amanecer. Ese día, la ronca no solo aceptó su voz, sino también su historia, sus errores y sus imperfecciones. Y, lo más importante, aceptó que el camino hacia la paz interior no pasaba por la aprobación de los demás, sino por la aceptación de sí misma. En este capítulo, la ronca da un gran paso hacia la aceptación de su identidad. La conversación con su madre marca un cambio significativo en su vida, pues por fin se atreve a expresar sus miedos y a enfrentarse a las expectativas ajenas. El tono del capítulo debe reflejar la seriedad y la profundidad del momento, pero también el alivio y la liberación que siente la ronca al empezar a ser más honesta consigo misma. Capítulo 12. Un cambio en la dirección. La ronca despertó al día con la sensación de que todo estaba comenzando a encajar. Había algo en el aire, una calma que se deslizaba lentamente entre las rendijas de la ventana, invadiendo su habitación con una luz tenue y difusa. Hoy, algo dentro de ella había cambiado, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo por fin hubiera comenzado a desvanecerse. El proceso de aceptación de sí misma seguía siendo lento, pero al menos se sentía en paz con lo que había descubierto en el capítulo anterior. No podía negar que esa liberación, esa verdad que había compartido con su madre, la había dejado con una extraña sensación de ligereza. A lo largo de los últimos días, la ronca había comenzado a tomar pequeños pasos hacia la vida que siempre había deseado. El pueblo, que siempre había sido testigo de su retiro y su reserva, ahora parecía menos intimidante, menos implacable. La gente la saludaba en la calle, y aunque no se detenía a hablar con todos, la sensación de ser vista no la perturbaba tanto. Sabía que no podía cambiar lo que pensaran de ella, pero lo que sí podía cambiar era la forma en que se enfrentaba a ellos. Ya no tenía miedo. A medida que el día avanzaba, la ronca decidió salir nuevamente a caminar. La rutina de los paseos por el pueblo se había convertido en algo más que una necesidad, era un ritual diario, una forma de conectar consigo misma y con el entorno. Como si cada paso que daba fuera una afirmación de su existencia, un recordatorio de que su vida era suya, independientemente de cómo los demás la percibieran. Esa mañana, sin embargo, algo la hacía sentir que ese paseo sería diferente. Mientras caminaba por el sendero que bordeaba los campos, sus pensamientos se dirigieron hacia Antonio. Pensó en él como una figura constante en sus últimos días, un amigo que había empezado a ofrecerle un espacio donde ella podía ser genuina, un lugar donde sus inseguridades parecían disminuir. Antonio representaba algo más que un simple amigo. Él simbolizaba una forma de vida, una existencia donde no había necesidad de esconderse ni de pretender ser lo que no se era. No se había vuelto a encontrar con él desde la caminata por el río, pero el pensamiento de él la mantenía tranquila. Aunque no se había hablado mucho, su presencia era suficiente para que la ronca sintiera que, finalmente, alguien veía su verdadera esencia, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. Por fin, se sentía vista de una forma que no la hacía sentir incómoda. Mientras pensaba en todo esto, la ronca se encontró frente a la plaza del pueblo. El bullicio habitual de la gente que pasaba, las mujeres conversando a la sombra de los árboles, los niños corriendo alrededor,
Se sentía como una melodía distante, como si el ruido de las voces y los pasos no le perteneciera a ella. En medio de la plaza, observó a lo lejos a una figura familiar. Era Antonio. Estaba sentado en un banco, con su habitual tranquilidad, como si estuviera esperando a alguien. La ronca no pudo evitar sonreír al verlo, aunque, por un momento, se sintió algo nerviosa. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debía acercarse como si nada hubiera cambiado, o había algo más que debía decirle? Esa duda la paralizó por unos segundos, pero rápidamente la superó. Decidió que no iba a permitir que la incertidumbre de una situación la hiciera retroceder. Se acercó lentamente, y Antonio, al verla, le dedicó una sonrisa cálida. «Hola», la ronca dijo, levantándose del banco y saludándola con la misma amabilidad que la había caracterizado en su primer encuentro. «Hola, Antonio», respondió ella, con una sonrisa más natural que nunca. La ronca se sentó junto a él, sin pensarlo demasiado. Los dos se quedaron en silencio durante un instante, observando la gente pasar, sin prisa por llenar el espacio con palabras. Para la ronca, ese silencio era más cómodo que nunca. Ya no sentía la necesidad de hablar para llenar los vacíos. Estaba contenta con solo estar allí, compartiendo un momento con alguien que parecía no esperar nada de ella, más allá de su simple presencia. «Me alegra verte», dijo Antonio finalmente, rompiendo el silencio. La ronca lo miró, sorprendida por la sinceridad de su tono. Había algo en su voz que no era simplemente cortesía. Antonio realmente se alegraba de verla. Esa afirmación, aunque pequeña, la tocó profundamente. «Yo también me alegro de verte», respondió ella, más segura de sí misma. Ambos se quedaron en silencio nuevamente, disfrutando de la compañía mutua sin la necesidad de hacer preguntas innecesarias. Antonio no la presionaba por hablar de su vida o de sus pensamientos más profundos. Había algo reconfortante en esa paz, en esa relación donde no había exigencias. Después de un rato, Antonio miró a la ronca con una mirada que transmitía una cierta duda. Parecía que había algo más que quería decir, algo que estaba rondando en su mente. La ronca, he estado pensando, comenzó con cuidado, como si no quisiera incomodarla. Quizás es el momento de que tú también empieces a cambiar tu relación con el resto del pueblo. Ya no necesitas esconderte, ni ocultar lo que eres. La ronca lo miró sorprendida, pero de inmediato entendió el sentido de sus palabras. Antonio no estaba sugiriendo que debía cambiar para encajar, sino que debía empezar a dejar de lado las barreras que ella misma había construido. El pueblo no la aceptaría solo porque ella lo deseara, pero eso no significaba que ella tuviera que seguir construyendo muros entre ellos. «Quizás tienes razón», dijo la ronca, con un suspiro. «Es fácil esconderse, es más fácil vivir con las paredes puestas. Pero tengo que aprender a dejar de esconderme». Antonio asintió, satisfecho con la respuesta. La ronca entendió que no tenía que cambiar para agradar a los demás. Pero si debía dejar de vivir con miedo, con la constante sensación de que su voz, su presencia, era algo que debía disculpar. No importaba lo que el pueblo pensara, lo importante era que ella fuera capaz de caminar en su propia piel, con orgullo. «No necesitas esconderte de nadie», la ronca, dijo Antonio, con una sonrisa sincera. La ronca lo miró, su corazón sintiendo algo nuevo. Había una verdad profunda en sus palabras, una verdad que resonaba dentro de ella. La vida no se trataba de ser aceptada, sino de aprender a aceptarse a sí misma. Y, por fin, ella comenzaba a comprenderlo. Este capítulo marca un punto de inflexión importante en el desarrollo de la ronca. La interacción con Antonio le ayuda a dar el siguiente paso en su proceso de aceptación personal. Aquí, la ronca enfrenta su relación con el pueblo y con ella misma, tomando conciencia de que la clave para su libertad no es evitar el juicio ajeno, sino dejar de esconderse detrás de sus propios miedos y barreras. La narrativa debe reflejar ese momento de introspección y cambio, donde la ronca empieza a entender que su voz y su presencia son valiosas tal y como son. Capítulo 13. La confrontación interna. Los días siguientes transcurrieron lentamente para la ronca, pero su visión del mundo parecía estar cambiando de forma más rápida de lo que podía asimilar. La calma y la aceptación que había alcanzado no eran totalidades, sino frágiles momentos de claridad, momentos que tendían a desvanecerse con la misma rapidez con la que aparecían. Sin embargo, ahora había algo diferente. La ronca ya no temía tanto al futuro. A veces, incluso sentía que el tiempo,
que siempre se había mostrado como un enemigo constante, se volvía algo más manejable, menos implacable. A medida que pasaban los días, las conversaciones que había tenido con Antonio se repetían en su mente. En especial, aquella en la que le sugería que empezara a cambiar su relación con el pueblo. La Ronca había entendido el mensaje. No necesitaba cambiar para que los demás la aceptaran, pero sí debía dejar de esconderse, de vivir con miedo. En cierto modo, aquello le daba un sentido de libertad, una sensación de poder sobre su propia vida. Pero en su interior, aún quedaban ecos de duda. Había una parte de ella que no podía dejar de cuestionarse si en realidad estaba siendo honesta consigo misma. ¿De verdad había dejado de temer a las críticas? ¿O simplemente las había desplazado, las había enterrado bajo una capa de falsa aceptación? A menudo, la Ronca se despertaba con esa inquietud, la sensación de que aún había algo que no terminaba de comprender o, quizás, de enfrentar. Hoy, como muchas veces antes, se encontraba en su habitación, mirando al exterior a través de la ventana. La misma ventana por la que había visto pasar tantas estaciones, tantas personas, tantas situaciones. Cada vez que miraba hacia afuera, se sentía como un espectador, una figura que observaba el mundo sin poder formar parte de él completamente. Y esa sensación la angustiaba, pues sabía que, aunque quería conectarse con el mundo, temía no poder hacerlo de la manera en que deseaba. Estaba tan acostumbrada a su propio aislamiento, a la vida que se había construido alrededor de su necesidad de esconderse, que temía perderse a sí misma en el intento de integrarse. Esa tarde, como un acto impulsivo, decidió salir de nuevo. No sabía muy bien a dónde iría, pero sentía que necesitaba enfrentarse a sus propios temores, a esa parte de sí misma que aún se resistía al cambio. No bastaba con decirse a sí misma que había dejado de temer. Necesitaba ponerlo a prueba. Y para ello, debía salir de su zona de confort. Caminó por las mismas calles que había recorrido tantas veces, pero hoy todo se sentía diferente. El sonido de los pasos, el murmullo lejano de las conversaciones, el ruido de los carruajes y el paso constante de los habitantes del pueblo parecían envolverla de una manera más palpable. Como si todo se mezclara en una especie de coro del cual ella nunca había sido parte. Al llegar a la plaza, se dio cuenta de que ya era tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonalidades naranjas y rojas. La plaza estaba más concurrida que de costumbre, pues la gente se reunía allí para descansar tras sus labores del día. La Ronca se sintió ligeramente nerviosa al ver a tantas personas reunidas, pero, por alguna razón, no quiso dar la vuelta y huir. Estaba allí, en medio de ellos, y sentía que debía enfrentarse a lo que vendría. Sin pensarlo demasiado, se acercó a un banco cercano, donde un par de mujeres conversaban animadamente. La Ronca se sentó sin ser invitada, un tanto cautelosa, pero con la determinación de que hoy iba a ser diferente. Las mujeres la miraron, y la Ronca sintió una ligera incomodidad, como si el espacio entre ellas fuera más grande de lo que realmente era. No sabía cómo empezar la conversación, pero algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. «Buenas tardes», dijo al fin, con una voz más firme de lo que había imaginado. La Ronca no se permitió titubear. Ya no quería ser la misma que se encogía de miedo ante cada mirada. Las dos mujeres la miraron sorprendidas por un momento, pero luego sonrieron, y una de ellas le respondió con cordialidad. «Buenas tardes, señora. ¿Qué tal el día?» La Ronca asintió, aliviada de que su presencia no hubiera sido rechazada. Poco a poco, la conversación comenzó a fluir. Las mujeres hablaban sobre los preparativos para la feria del pueblo, de los cultivos que este año habían prosperado y de las últimas noticias que corrían entre los habitantes. La Ronca escuchaba, participaba con breves comentarios, y por primera vez no sentía que su presencia estuviera fuera de lugar. Mientras la conversación avanzaba, la Ronca se permitió relajarse. Ya no sentía esa presión constante de tener que agradar, ni la necesidad de callar para no incomodar a los demás. Hoy, sentía que podía ser parte del mundo sin perderse a sí misma en el proceso. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz seguía susurrándole. A pesar de la aparente paz que experimentaba en ese momento, la duda seguía allí, acechando en la periferia de sus pensamientos. ¿De verdad estaba siendo auténtica? ¿Estaba realmente enfrentando sus miedos o simplemente los estaba ignorando hasta el punto de convencerle a sí misma que los había superado? Ese sentimiento persistente de incomodidad no la abandonaba,
y la ronca no pudo evitar preguntarse si alguna vez dejaría de sentir esa lucha interna. Sabía que la aceptación no era algo que pudiera forzar, que llegaría cuando ella misma estuviera preparada para ser completamente honesta consigo misma. Pero, por ahora, parecía que la batalla dentro de su mente aún estaba lejos de llegar a su fin. A medida que la noche caía, la ronca decidió regresar a su casa. No había encontrado las respuestas que buscaba, pero había dado un paso más en su camino. Sabía que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero hoy había logrado estar en paz con su decisión de enfrentarse al mundo, aunque fuera por un rato. Este capítulo refleja la lucha interna de la ronca mientras enfrenta la necesidad de ser parte del mundo que la rodea, pero también al miedo de perder su autenticidad. A través de su interacción con las mujeres del pueblo, muestra una pequeña victoria sobre su temor al juicio ajeno, aunque aún queda la duda interna que caracteriza su proceso de autoaceptación. La narrativa en este capítulo debe subrayar tanto los avances como las dudas persistentes que acompañan a la ronca en su viaje personal. Capítulo 14. El momento de la revelación. El aire de la mañana era fresco y cargado de la promesa de un nuevo comienzo. La ronca se despertó temprano, con el canto de los pájaros entrando por la ventana. Había algo en el ambiente que le daba una sensación extraña, como si fuera el preludio de algo importante, aunque aún no pudiera identificar qué. Algo le decía que este día marcaría un punto de inflexión en su vida. Había cambiado mucho en los últimos días, y aunque había dado pasos hacia la aceptación, aún sentía que había algo más por descubrir en su interior. Durante la última semana, su vida había adquirido una quietud que, aunque reconfortante, le generaba una sensación de inquietud. Había comenzado a sentirse más cómoda en el pueblo, más conectada con las personas que la rodeaban. Había compartido momentos con ella sin la constante preocupación de ser rechazada. A pesar de los avances, un leve sentimiento de vacío seguía presente en su pecho, como si algo le faltara, como si aún no pudiera alcanzarse a sí misma por completo. Era la primera vez en mucho tiempo que la ronca se sentía capaz de estar en paz con los demás, pero esa paz parecía no estar completa sin una cierta claridad interior. Por eso, a pesar de que el día prometía ser tranquilo, ella sabía que algo estaba por suceder. Era una sensación difícil de explicar, pero había aprendido a confiar en esas corazonadas, aunque a veces fueran vagas. A media mañana, mientras paseaba por los alrededores del pueblo, se encontró con Antonio de nuevo. No era una coincidencia. Ambos sabían que se cruzarían en algún momento. Habían dejado de evitarse, de apresurarse a ir en direcciones opuestas, y ahora caminaban juntos de manera natural, sin necesidad de palabras. «Buenos días», la ronca, dijo Antonio con su tono habitual, aunque hoy parecía haber algo diferente en su mirada, algo que la ronca no logró identificar de inmediato. «Buenos días, Antonio», respondió ella, notando la suavidad en su voz, la sensación de que la conversación de hoy no sería como las demás. Ambos caminaron en silencio durante unos minutos, hasta que Antonio, sin dejar de mirar al frente, rompió la quietud. La ronca comenzó, y su voz sonaba más grave de lo habitual. «He estado pensando mucho últimamente. No puedo dejar de recordar todo lo que hemos hablado, todo lo que me has dicho sobre tu vida. Y quiero que sepas que tienes algo muy valioso que ofrecer, aunque no lo veas aún». La ronca lo miró, sorprendida por sus palabras. Antonio nunca había hablado de manera tan profunda, tan sincera. Lo que él decía parecía más un aviso, una verdad que resonaba dentro de ella, pero que se negaba a aceptar completamente. «No sé qué quieres decir», respondió la ronca, aunque sabía que esas palabras no eran del todo sinceras. En el fondo, había algo dentro de ella que entendía muy bien lo que Antonio estaba sugiriendo. Antonio la miró con una sonrisa leve, como si hubiera intuido lo que pensaba, pero también como si quisiera darle tiempo para que ella misma llegara a la conclusión. «Lo que quiero decir es que has estado viviendo para los demás tanto tiempo que has olvidado lo que eres realmente. Estás aquí, en este pueblo, pero aún no has llegado a ser todo lo que podría ser. No te estoy diciendo que cambies, la ronca. Estoy diciéndote que dejes de esconderte». Las palabras de Antonio impactaron a la ronca de una manera que no esperaba. Había escuchado algo similar muchas veces, pero nunca con tanta claridad. La ronca siempre había tenido miedo de lo que podría suceder si dejaba de esconderse, si se mostraba tal como era. La idea de perder su seguridad, de enfrentarse a lo desconocido, siempre la había paralizado. Pero ahora, mientras escuchaba a Antonio, algo dentro de ella se movía.
Había algo de liberación en esas palabras, algo que le susurraba al oído que no todo estaba perdido. Ambos se detuvieron al llegar al borde del campo, donde el río fluía suavemente entre los árboles. La vista era hermosa, y el sonido del agua creaba un ambiente de tranquilidad que invitaba a la reflexión. Antonio se sentó sobre una roca y miró a la ronca, esperando que ella se sentara también. La ronca se sentó, aunque un poco nerviosa, como si fuera la primera vez que realmente dejaba de ser solo una espectadora. ¿Por qué me dices esto?, preguntó la ronca, casi temerosa de que las palabras que Antonio le ofrecía pudieran ser solo un consuelo vacío, algo que le dijera para que se sintiera mejor, pero sin sustancia. Antonio la miró con una intensidad que la hizo sentirse vulnerable, como si sus palabras pudieran despojarla de toda su fachada. No era solo la mirada de un hombre que trataba de consolarla, era la mirada de alguien que veía a través de ella, alguien que entendía lo que ella misma no quería enfrentar. Porque sé lo que es vivir con el miedo de no ser suficiente. Pero también sé lo que es descubrir que lo único que necesitas es dejar de tener miedo. Tú eres mucho más de lo que crees, la ronca. Y, si me permites, quiero ayudarte a que lo veas por ti misma. La ronca no dijo nada al principio. Las palabras de Antonio calaban profundamente en su mente, provocando una lucha interna que no sabía cómo resolver. ¿Podría de verdad dejar de esconderse? ¿Podría liberar esa parte de sí misma que había guardado en silencio durante tanto tiempo? En lo más profundo de su ser, sentía que sí, que era posible. Pero la inseguridad seguía allí, como una sombra que no la dejaba avanzar completamente. No sé si puedo hacerlo, dijo al fin, con una tristeza que nunca había mostrado antes. Antonio sonrió, no de una manera burlona, sino con una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que sentía. Lo sé. Pero tienes que intentarlo. No por los demás, no para agradar a nadie, sino por ti misma. Porque tú vales más de lo que imaginas. La ronca permaneció en silencio, mirando el río que fluía sin detenerse. En el fondo, sabía que tenía que tomar una decisión, y aunque el camino hacia la aceptación completa no sería fácil, al menos ahora entendía que no estaba sola en su lucha. Antonio le había dado una perspectiva nueva, y aunque las dudas seguían presentes, también lo hacía una pequeña chispa de esperanza. Al levantarse de la roca, la ronca comprendió que hoy había dado un paso más hacia su propia liberación. No era el final de su viaje, pero sin duda, era un comienzo. Este capítulo se centra en un momento de revelación para la ronca, gracias a las palabras sinceras y profundas de Antonio. Es un capítulo donde la ronca se enfrenta a la posibilidad de dejar atrás su miedo y comenzar a aceptarse completamente. La interacción con Antonio la empuja a reconocer que el proceso de cambio comienza dentro de ella misma, y que la clave está en dejar de esconderse. Capítulo 15. El renacer. La ronca despertó al amanecer, como cada mañana, pero hoy había algo diferente en su interior. El día parecía más brillante, como si el sol que se alzaba en el horizonte tuviera una luz especial solo para ella. Durante mucho tiempo había vivido en la sombra de sus miedos y dudas, pero algo había cambiado en las últimas semanas. Algo profundo, una transformación silenciosa, casi imperceptible, pero que al mismo tiempo la había llenado de una nueva fuerza. Había aprendido que el verdadero desafío no era cambiar para complacer a los demás, sino aceptarse a sí misma tal como era, con todos sus defectos y virtudes. Había dejado atrás el temor a las críticas y al juicio ajeno, y ahora se encontraba frente a la realidad de que, al final del día, lo único que importaba era su propia paz interior. Había comenzado a entender que vivir para otros solo la alejaba de su propia esencia. Se levantó, con la sensación de que el aire que respiraba era más puro, más ligero. Había dejado de esconderse, y por primera vez en su vida, sentía que su cuerpo no era una prisión, sino un espacio que podía habitar con orgullo. La ronca ya no sentía que debía pedir permiso para existir, para ser vista y oída. Ahora sabía que su voz, por imperfecta que fuera, merecía ser escuchada. Decidió salir a caminar, como solía hacerlo en sus momentos de reflexión, pero esta vez lo hacía con una nueva determinación. No iba a ser solo una caminante más en el paisaje de su vida. Hoy, iba a ser una protagonista. Mientras caminaba por las mismas calles que había recorrido tantas veces, sentía que todo parecía diferente, como si el mundo se hubiera transformado a su alrededor. Las mismas casas, los mismos árboles, las mismas personas, pero ahora todo tenía un significado distinto. Ya no era una espectadora distante.
ahora formaba parte de ese escenario. La plaza del pueblo estaba más concurrida que nunca. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, y en lugar de sentirse incómoda o fuera de lugar, la Ronca se sintió conectada con todo lo que la rodeaba. Se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban, y sin pensarlo, se unió a ellos. No había vergüenza en su corazón, solo la certeza de que este era el lugar donde debía estar. Los niños la miraron sorprendidos al principio, pero pronto se unieron a su juego, sin importar lo que ella pudiera parecerles. Para ellos, era solo una adulta más que se sumaba a la diversión. Para la Ronca, era mucho más que eso, era un símbolo de su propia liberación. Al caer la tarde, la Ronca se encontró nuevamente con Antonio. No había palabras grandiosas que decirse, solo una comprensión mutua en sus miradas. Ambos sabían que algo había cambiado, y aunque no necesitaban verbalizarlo, el silencio entre ellos hablaba por sí mismo. La Ronca había hecho un largo viaje, no solo en términos de kilómetros, sino en términos de su propia evolución interior. Y aunque el camino aún no había terminado, sentía que había dado el paso más importante. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Antonio, con una sonrisa que reflejaba orgullo y satisfacción. La Ronca lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, su respuesta fue segura. Me siento libre. Por fin libre. Antonio asintió, como si lo hubiera sabido desde el principio. No hacía falta más. La Ronca ya no era la misma. Había aprendido que, al final, la mayor libertad que podía obtener era la que venía de adentro, de dejar ir los miedos y abrazar lo que realmente era. Mientras caminaban juntos por el campo hacia la puesta de sol, la Ronca se permitió disfrutar de ese momento. El futuro seguía siendo incierto, y el miedo nunca desaparecería por completo. Pero, por primera vez, entendió que no necesitaba tener todas las respuestas. Bastaba con caminar hacia adelante, con la confianza de que, pase lo que pase, ella era suficiente tal como era. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, y con él, un capítulo de su vida llegaba a su fin. Pero la Ronca sabía que, a partir de ahora, cada día sería un nuevo comienzo. El camino de la autoaceptación, aunque difícil y a veces doloroso, había valido la pena. Y aunque las dudas y los miedos aún aparecerían de vez en cuando, ya no tendría miedo de enfrentarlos. Porque, al final, había aprendido que la única forma de vivir plenamente era abrazar tanto la luz como la sombra dentro de uno mismo. Así, mientras las últimas luces del día desaparecían en la distancia, la Ronca dio un paso más, no solo en su camino físico, sino en su viaje hacia el autoconocimiento y la libertad personal. La vida, ahora, no la asustaba. Y ella, por fin, había comenzado a ser quien realmente era. Este capítulo finaliza el viaje de la Ronca hacia la aceptación personal y la libertad. Después de muchos desafíos internos, finalmente encuentra paz y confianza en sí misma. La narrativa cierra con un sentimiento de renacimiento y esperanza para el futuro, aunque consciente de que el proceso de crecimiento personal nunca es realmente definitivo, sino continuo. Y así termina la historia de la Ronca. Un viaje de autodescubrimiento, aceptación y, finalmente, libertad. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayéndote más historias como esta. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.